Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Recibe la honra y recibe la gloria. Gracias por este mensaje bendito, Padre, porque eres hermoso. Mi Señor Jesús, tú fluyes, Espíritu Santo. Quiero hablar en este momento de lo que es permanecer en la oración y la palabra, porque estamos permaneciendo de la palabra y la palabra va aniquilando el pecado de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, como dices, se habla nada más de la ley. Y entonces la ley fue dada por medio de Moisés. Moisés era el sacerdote que, que, um, que enseñaba la ley. Entonces, y de por medio de la ley viene toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces, pero dice la palabra del Señor que la gracia vino por medio del Señor Jesucristo y le damos gloria y le damos honra porque Él es la gracia, su Espíritu divino. Él es el que nos salva de la ley del pecado y de la muerte. Es por eso necesario, como dice la palabra del Señor en Romanos 7. Señor Jesús, te damos gloria, te damos honra, bendito seas por siempre, alabanza y gloria te damos. 7:15 dice, porque lo que hago no entiendo, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sabemos de que las personas en la ley como el Antiguo Testamento, nadie podía cumplir con Dios. ¿Por qué? Porque la ley no podía cumplirse. Ningún ser humano puede cumplir con Dios. Solamente es por medio del Espíritu de Dios en nosotros que nosotros podemos ser transformados y ser buenas personas, obedientes, honestos, sinceros, personas justas, solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces dice al versículo 17, de manera que dijo, esto lo testificó el apóstol Pablo, de manera, dijo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sabemos que el apóstol Pablo al principio, él como fue conociendo la verdad del vivir por el Espíritu de Dios. Dice, por el principio él sabía que la ley todavía estaba en él y tenía poder la ley en él. Pero conforme él fue creciendo espiritualmente, siendo una persona madura espiritualmente, él se fue dando cuenta que ese pecado que moraba en él, como dice aquí en Romanos 7:24, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el único que nos libera de ese pecado que está en nosotros, que nos va liberando. Por eso dice la palabra del Señor que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas van pasando y Él va siendo nueva criatura de nuestro ser interior. En nuestro ser es que mora el pecado en el corazón, pero cuando nosotros permanecemos una vida en oración en la palabra y dependemos y nos alimentamos del Espíritu de Dios, entonces esa vida va cobrando vida en nosotros y va aniquilando el pecado, vamos siendo liberados. Entonces por eso dice también la palabra del Señor en Juan, también dice en Romanos 8, versículos 6 y 7, dice, porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si nosotros nos afanamos en andar en cosas de la carne, en las cosas de la tierra, entonces allí, ¿qué es lo que reina en nosotros? El pecado. Pero si nosotros nos preocupamos por permanecer tiempo en la oración y en la palabra, cada día, oración y la palabra, y tomando ayuno, oración también en la semana, un día, ¿no? Entonces, ¿qué va haciendo? Santificada la persona, estamos siendo santificados, porque dice también en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nosotros tomamos a las cosas de la carne, lo que está
si las personas se ocupan más en estar en la televisión viendo novelas, pura muerte. Es lo que están llenando su ser, su mente, su corazón. Pero si nosotros tomamos la palabra del Señor, nos llenamos de vida y de paz. Entonces dice, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si, entonces, cuando una persona vive en ociosidad, en una vida ociosa, de estar ahí en el chisme, en el teléfono, chismeando o en la televisión, viendo novelas, eso no agrada a Dios. Y eso no le trae vida a su ser, sino que pura muerte. Pero si agarra la Biblia y ora y toma la palabra y se alimenta de la palabra, se llena de su tesoro, es el corazón, y se llena de Dios, y ese vivir fluye de nuestras bocas. Y es por eso que nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y ya el apóstol Pablo decía ya en Gálatas 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora la vida que yo vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida del verdadero cristiano. El apóstol Pablo, sabemos que él era un apóstol, un hombre que Dios usó bastante aquí en la tierra para bendecirnos a nosotros, que es la palabra de Dios que está escrita, la revelación que Dios le dio a él. ¿Pero por qué? Porque él vivió una vida en en el Espíritu de Dios. Vivió en la vida en el Espíritu de Dios, y esa vida es la que está escrita aquí en la Biblia, de la vida que vivió él. Por eso es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en él. Entonces esta vida es vivida en nosotros, y este es el vivir que nosotros tenemos que tener. Gloria sea tu nombre, te damos alabanza y te damos gloria. Bendiga, Señor, a todo ser humano que oye este mensaje, Padre. Gracias a Dios. Lástima que este mensaje no da mucho tiempo, pero vaya, sea bendecido todo ser humano que recibe estos mensajes. Amén.